Para la gloria de nuestro amadísimo Señor Jesucristo, hacemos este podcast en aras de gozarnos en el Señor, en su santa palabra. Aquí vamos a enfocarnos en algo que frustra nuestra salvación, aparentemente, es decir, como que encontramos un punto de quiebre de decir, no, pues ya no pude, ya de plano no se hizo, ya no voy a ser salvo. Porque dice la palabra. Hebreos 12:14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Ahí está, pues nadie lo va a ver. Fíjense el impedimento tan enorme. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Pues entonces nadie lo va a ver, porque el único santo que ha habido aquí en la tierra pues ha sido el Señor Jesús, el único. Entonces de ahí en adelante, ¿quién más va a subir allá al trono del Señor y todo? Pues el limpio de manos y puro de corazón, dice el Salmo. ¿Quién es ese? Pues el Señor Jesucristo. Es el único que puede ostentar ser santo, seguir la paz con todos. Ni siquiera Moisés, que es presentado de todo el Antiguo Testamento como el hombre más manso en toda la casa de Dios. El hombre más manso. Pues eso da una idea de que siguió la paz con todos. Y luego por medio de él vino la ley, porque para ser santos aquí en la tierra se necesita cumplir cabalmente la ley. Por eso decimos, nadie entonces va a ir a ver al Señor. ¿Quién ha cumplido la ley? Ni siquiera Moisés. Y luego además el hombre más manso de toda la casa de Dios, visto en el Antiguo Testamento, mató, sí, así como se oye, asesinó a un egipcio. No soportó ver que estaba maltratando a un hebreo. Y que el egipcio no se defendería o que no. Lo que sucede es de que Moisés pues fue educado para ser, si no faraón, pues para ser de la familia real allá del faraón. Y les enseñaban todo tipo de artes de la guerra, de defensa personal, de todo tipo de artes, artilugios del mundo. El caso es que no dice cómo lo mató, pero mató a un egipcio, el hombre más manso de todo el Antiguo Testamento, de toda la casa de Dios. Entonces, ¿quién va a seguir la paz con todos? Está difícil. Y luego ya entrados al desierto, en el peregrinar que hicieron desde Egipto a la tierra prometida, acordémonos que allá en el desierto fue cuando se rebeló el pueblo y hasta hicieron un becerro de oro y lo adoraron y todo. Y Aarón consintió en eso, tuvo la debilidad de consentir en eso. Cuando bajó Moisés, pues en ira, hizo que Dios pues matara a todos los idólatras del becerro de oro. Pero además, Coré, uno del pueblo, un ambicioso vulgar, quería el poder político. Él veía al pueblo de Dios sombra, porque era una sombra de nosotros, pero al fin pueblo de Dios, lo veía como un conglomerado humano sobre el cual gobernar y aprovecharse, pues como todo político, pues, aprovecharse para establecer su propio gobierno. Y se rebeló contra Moisés. Pero en ese entonces, en el antiguo pacto, así estaba dadas las condiciones por parte de Dios. Todavía estaba bajo de maldición todo, lo dice la palabra, todo lo encerró bajo de maldición. A partir de que el hombre se rebeló, traicionó a Dios allá en el jardín del Edén y se unió a Satanás, el enemigo. Dios quedó enemistado con el hombre y el hombre con Dios. No había buenos términos. Dios presentaba una cara adusta
ruda, de enojo contra el hombre, con justa razón. No podía manifestarse como el Dios de toda gracia. No, todavía no. Todavía faltaba que el Señor Jesucristo viniera, efectuara su sacrificio redentor, limpiara el universo, pagara nuestra deuda, a fin de reconciliarnos con su Dios y Padre. Pero en ese entonces, como estaban bajo de maldición en la ley y los profetas, pues entonces Dios les estableció reyes y sacerdotes a los cuales había que someterse. Había el sistema clérigos y laicos allá en el antiguo pacto, porque así estaba establecido por Dios, estaban bajo de maldición. Entonces viene Coré y se le hizo fácil derrocar a Moisés, creyendo que pues era un individuo pues ya viejito y débil, pues ahorita lo quito del medio y me pongo a gobernar yo. E invoca una supuesta razón de que quería que decía, todos los santos son santos, como diciendo, aquí vamos a formar una heterarquía, pero no era su propósito. Su propósito era la autarquía, es decir, su propio poder, su propio gobierno. Heterarquía quiere decir donde no hay superiores ni inferiores, sino que todos tienen el mismo estatus, como somos ahora en el nuevo pacto. Acá sí Dios, la iglesia es una heterarquía, aquí no hay mayores ni menores, no hay reyes y súbditos, no hay clérigos y laicos, sino que todos somos reyes y todos somos sacerdotes. Aquí sí en el Nuevo Testamento, pero no en aquel entonces. Entonces Coré invoca falsamente que todos los santos son santos, como diciendo, ¿por qué este nos tiene que gobernar? Pero su pretensión era, los tengo que gobernar yo. Era un asunto de ego, de Satanás mismo. Entonces Moisés no le quedó otra más de que implorar a Dios que viniera a su justicia, y se tragó a todos estos, Abimelech, ya el mismo Coré, se los tragó la tierra, 250 personas, y otros murieron quemados en el templo porque introdujeron fuego extraño. Y ese es el hombre más manso de toda la casa de Dios, que ni modo, no pudo seguir la paz con Coré y Abimelech y todos ellos, pues porque se rebelaron contra Dios. El caso es de que, ¿cómo vamos a hacerle si, por ejemplo, Pedro también en un arranque de furia le cortó la oreja a uno de los guardias? Entonces no siguió la paz con todos. Está difícil seguir la paz con todos. ¿Cómo le vamos a hacer? Porque sin esa no vamos a ir a ver al Señor. Y luego peor, y la santidad, no nomás la paz, que ya de por sí es un problemón, seguir la paz con todos, porque nos insultan, nos abusan, en fin, entonces tiene uno que sacar las uñas, tiene que defenderse en ciertas circunstancias, en las cuales es imposible seguir la paz con todos, y ni modo. También Pablo lo suaviza un poco cuando dice, en cuanto de ustedes dependa, estad en paz con todos. Bueno, cuando depende de mí sí, pero ya de que me vengan a afectar, a querer robar o lo que sea, pues entonces sí voy a tener que defenderme. Bueno, entonces, ¿qué es la santidad? Si no nos queda muy claro incluso qué es la paz con todos, ahora menos vamos a entender qué es la santidad, porque dice, y la santidad, no nomás la paz con todos, sino también la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Quién? Nadie. Si no llegas allá habiendo probado, siendo aprobado, que seguiste la paz con todos y la santidad, pues no vas a ver al Señor, no lo vamos a ver, entonces nadie lo va a ver. Es una decepción. Son versículos que les encanta a los soñadores dirigentes de Sardis,
porque les da la oportunidad de mantener bajo condenación y culpabilidad a toda su feligresía. Bueno, no de ellos, pues, pero se han apoderado de ellas por las malas. Y es una buena manera de mantener achicopalados en decepción, bajo culpabilidad y condenación a sus feligreses para que necesiten la aprobación del dirigente. Ese es un hecho muy conocido, muy visible. Es que tienes que seguir la santidad, hermano, como si ellos sí la siguieran, como si ellos sí fueran santos. Ser santo, pero es que además dice el Señor que no nomás la santidad así como ustedes se la imaginan, sino hay una cláusula específica, ¿verdad? Léele, fraterna. Primera de Pedro 1:16. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. He ahí la comparativa. Santos como Dios. O sea, porque aquí hay una idea religiosa de la santidad, de hablar, hermanos, con una vocecita engolada, para que parezca que estás en un éxtasis espiritual todo el tiempo y caminando como 10 centímetros arriba del suelo. Ay, hermanos, hay que ser dóciles al espíritu, y esto y lo otro y aquello, y comedidos así. O sea, es una actuación, obviamente, ¿no? Los curas, sobre todo, son expertos en hacer eso, ¿no? Los entrenan para ello y dan el gatazo. La gente sí se los cree que son santos. Pues eso se les pegó también a los dirigentes en Sardis. A muchos, a mí me da hasta risa cuando los oigo hablar así, esto y lo otro, quedito, pero ya me los imagino en su casa ya discutiendo con su esposa. Ahí sí sacando su voz real y su temperamento como debe de ser, pues, como es. Porque todos los grupos humanos se forman con la gente como es, no con la gente como debería de ser. Y eso aplica también a la expresión terrenal de la iglesia. No somos ángeles, somos convertidos. Entonces, ¿cómo vamos a seguir la paz con todos si tu cónyuge es una buena fuente de desasosiego y de inestabilidad emocional? Y tus hijos y tus compañeros de trabajo y tu patrón, tu jefe o tus empleados. En fin, hay un montonal de lugares y de formas en que pierdes la paz con todos, pero peor aún la santidad, porque dice, sed santos como yo soy santo, porque yo soy santo. Ay, 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 ¿cómo me voy a comparar? Yo ya aquí creía que la santidad era así como me la han enseñado ahí en la congregación, de ser como muy dulce, como muy apacible, como muy acomedido, como muy así, ¿no? Es un tipo de actuación, pero no dice, actúen, sed santos como yo soy, porque no dice así, sino sin la cual nadie va a ver a Dios. Entonces todo el mundo calcula en su experiencia física de hechos y de pensamientos y de palabras y de sentimientos y dicen, y yo no alcanzo, no, yo estoy reprobado, apenas mi dirigente, él sí es santo. ¿Así? ¿Se cumplirá los 10 mandamientos y las miles de ordenanzas? Porque esa es la única manera de ser santo, de veras, pues, o sea, no una santidad religiosa fingida, aprendida, exigida por tus dirigentes, que son fariseicos, pues, o sea, no tocan ni con el dedo meñique todas las cargas que te imponen para hacerte sentir culpable y condenado y desesperado y decepcionado y necesitado de la aprobación de los dirigentes o del dirigente, según como sea la organización en cada grupo. Entonces la santidad religiosa pues se refiere a tener una conducta impecable, y eso apenas cumpliendo los 10 mandamientos. Ser irreprensibles. Yo no sé cómo le dijo Timoteo cuando Pablo le pidió que buscara en cada ciudad donde iba estableciéndose la expresión terrenal de la iglesia, que le dije, búscate ahí hombres que sean irreprensibles. Uy, Pablo, me la pusiste muy para arriba, ¿no?
muy difícil. ¿Cómo irreprensibles? Irreprensible, pues apenas el Señor Jesucristo. Pero en fin, es que necesitaban hombres que estuvieran muy buena memoria, que fueran aptos para la enseñanza, porque acordémonos que no había Biblias, ni mucho menos el Nuevo Testamento apenas se estaba escribiendo. Entonces se necesitaba en cada ciudad, para depositar ahí las riquezas de la doctrina, que era de tradición verbal, oral, no había nada escrito, apenas se andaba escribiendo. Entonces necesitaban personas que tuvieran muy buena memoria, que no fueran muy borrachos, que no fueran dados a mucho vino, poquito sí, pero era vino del bueno, no la porquerías que hay ahora, ¿no? Era vino de uva, de veras. Y sí, tomaban y poquito, y hasta Pablo le dice a Timoteo, para tus enfermedades del estómago ya no tomes agua, sino vino, toma vino, porque ese pues es más o menos medicinal, el vino de veras, pues es un fermento al final de cuentas que sí ayuda a la flora bacteriana, en fin. No tomes agua porque como andaban en todo el Medio Oriente ahí, imagínense los pozos y todo pudieran estar contaminados o algo, ¿no? Bueno, el caso es de que buscara personas idóneas para la enseñanza, que tuvieran una sola esposa, que gobernaran bien su casa, que tuvieran buen testimonio de los demás y que fueran irreprensibles, es decir, que cumplieran la ley a cabalidad, la ley de Moisés. Estuvo muy difícil, no sé si Timoteo los habrá encontrado al final de cuentas, pero lo dudo mucho. Más o menos ahí cerquita, a lo mejor sí encontró uno que otro, pero no irreprensible. Bueno, entonces, ser santo implica ser irreprensible, y ser irreprensible implica cumplir la ley de Moisés. Eso es ser santo. Aquí hablando en cuanto a conducta, actitud, comportamiento, ¿sí? Temperamento, afabilidad, un montón de requisitos que son como nos haríamos de cumplir la ley de Moisés completa. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues es que el Señor ya puso una barrera ahí enorme. Seguir la paz con todos y la santidad. Esa estuvo peor todavía, ¿no? Sin la cual nadie verá al Señor. ¿Quién lo va a ver entonces? Pregúntome yo. ¿Quién subirá al santo monte del Señor? Solamente limpio de manos y puro de corazón. Es decir, el Señor Jesucristo. Es el único. Entonces, ¿qué andamos haciendo aquí todos los demás? ¿Qué andamos? O sea, ya basta, ¿no? ¿Estamos haciendo una religión o qué? ¿Un movimiento? ¿O de qué se trata? Porque ahí en las congregaciones, sobre todo en Sardis, a Tiatira no la meto en esto porque están descartados, o sea, es inútil estar hablando de ellos por tanta idolatría y las peregrinaciones y las blasfemias con las que salen, ¿no? Una cosa espantosa, así, horrible. Pero sí en Sardis, que sí son hermanos convertidos, pero están extraviados en cuanto a la orientación doctrinal, debido a que tienen sistema clérigo, laico y Balaam. Así que todo lo que escucho yo en Sardis, porque a veces en el YouTube aparecen, ¿verdad? Algunos canales al respecto, pero tienen escenificaciones donde salen personas así, digo, en inteligencia artificial, personas vestidas como de aquellos años en el Medio Oriente, así, ¿no? Y con cruces y o sea, y hablan de iglesias así como edificios, en fin, es una entremezcolanza que da cosa, ¿no? Da lástima, da tristeza, porque uno dice, bueno, es que doctrinalmente pues están citando las escrituras y es correcto, el problema es que no les aprovecha por no ir acompañado de vida, que acabamos de ver en el otro podcast. O sea, es algo estéril, es algo como que resuena, como que retumba, como un címbalo que retiñe, no tiene vida, sino que es conocimiento nada más. ¿Por qué? ¿Por qué no tocan la vida, el espíritu en la escritura? Porque están dominados por algún hombre que es al que siguen. Y eso echa a perder todo. Un poco de levadura leuda toda la masa.
Entonces esto les exigen santidad, háganme el favor, como si ellos sí fueran santos. Por eso yo les aconsejo a los hermanos en Sardis, pregúntale a tu dirigente si cumple los 10 mandamientos, la ley de Moisés y todas sus ordenanzas. Si te dice que sí, está mintiendo. Y si te dice que no, pues entonces, ¿por qué es tu dirigente? ¿Por qué andas siguiendo a un hombre? Nosotros venimos aquí a seguir al Señor Jesucristo y es requisito deshacerse de ese yugo humano para que el Señor te pueda revelar en Filadelfia, en la conciencia de la iglesia en Filadelfia, que no es un grupo que así se llame, sino que es una conciencia de hermanos que estamos en todo el mundo sin hacer una organización, ni mucho menos, ni tampoco manejar dinero entre nosotros, ni jerarquías, porque entendemos que la iglesia es una heterarquía, lo contrario a una jerarquía. Aquí cada miembro es un rey, es un sacerdote, es un general, es un comando entero, es un ejército. Cada persona. No somos laicos ni clérigos. Entonces, ¿qué vamos a hacer para eso de la santidad? Estábamos viendo también en otro podcast que la vida divina, al ingresar en nosotros, nos trae todo lo que Dios es, tiene, hace, ha logrado, todos sus triunfos, todos sus logros, sobre todo que es el Dios de toda gracia. Entonces, por su gracia y su poder, nos ha ingresado a nosotros su ser mismo, su santidad entra en nosotros, a nuestro espíritu, no a nuestra alma y a nuestro cuerpo. Esos no. Esos no han sido incluidos en este esquema, pero sí nuestro espíritu, que es lo que ve Dios de nosotros. Ahí sí somos santos. Por eso es que Pablo, con toda confianza, escribe a los santos que están en tal y tal ciudad, en tal y tal iglesia, a los fieles y santos. ¿Por qué nos llama santos? No por nuestra conducta, nuestra actitud, nuestro comportamiento, nada de eso, sino porque el espíritu de santidad, que es Dios mismo, reside en nosotros, nos transmite no nada más su reinado y su sacerdocio, sino su vida, su amor, su santidad. He ahí la diferencia entre la santidad de Dios real y la falsa santidad de la religión, que te obligan a fingir. Fingir no es cumplir la ley, ni es adquirir santidad. Qué bueno que tengas educación y que te comportes y qué bonito, ¿no? Para hacer más llevaderas las relaciones humanas, pero es necesario que aparte de un buen comportamiento, tengas la vida con todo y la santidad de Dios, que la tienes desde tu conversión. Nada más que está mal orientada la feligresía, creyendo que la santidad es un asunto de conducta y de comportamiento. Y no, la santidad, por eso dice, sed santos porque yo soy santo. Seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Afortunadamente tenemos la santidad de Dios. Es una fantasía tratar de obtener la santidad por comportamiento, por actitud. Eso no existe, eso no va, eso, pues entonces no hubiera venido Cristo a morir. Dice, no, pero es que una vez que te entra el Espíritu, ahora sí ya puedes, con la fuerza del Espíritu, ser santo en comportamiento, palabra, acción y no sé qué tanta cosa, ¿no? Así, tú lo eres, tú que eres convertido ya desde hace muchos años, que ya tienes la fuerza del Espíritu, ya estás con el poder del Espíritu, tú sí ya alcanzaste la santidad conductual, actitudinal, temperamental, caracteriológica, ya estás en una santidad de ese tipo, ya podemos contar contigo con que vas a ir a ver al Señor debido a la santidad que ya has logrado,
a partir de que te vino el refuerzo del Espíritu Santo para hacerte que cumplas la ley, ya cumples la ley después de que te convertiste? Yo creo que no. O sea, es una pregunta retórica, se sabe que no. No creas que te estoy condenando ni metiendo en culpabilidad, nada más es para explicar que no es así, nadie puede cumplir la ley ni antes ni después de la conversión. No la pudimos cumplir antes, que era para salvarnos. Ahora que el Señor nos salvó por su gracia, porque no había otra manera de parte de Dios de llevarnos a su gloria, sino venir a pagar el propio Señor Jesucristo después de su kenosis, que es la máxima manifestación de su amor en acto, la kenosis, es decir, un noúmeno, algo que aconteció allá en el ámbito espiritual, como muchos otros noúmenos, ¿no? Como el que nos escogió desde antes de la fundación del mundo, nos conoció delante, todos esos son noúmenos, que luego se trasladan acá a los fenómenos, acá donde estamos nosotros en la energía materia psico, bio, anímica, ¿sí? Acá se traducen ya en actos concretos. Nos reconcilió. Dios dejó de estar enojado con nosotros. Sigue con los incrédulos. La ira de Dios permanece contra todo aquel que no ha recibido al Señor Jesús, que no ha creído, que no ha recibido al Señor. Eso sigue como si fuera el Antiguo Testamento, pero nosotros los convertidos ya estamos reconciliados con Dios. Tenemos paz para con Dios. Y no nomás reconciliados, sino altamente bendecidos. Nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, donde viene incluida la santidad, precisamente. Sí el amor, sí el poder, sí todos los atributos del Señor, de Dios, pero aquí sobre todo estamos tratando la santidad. En la vida divina viene inmerso, viene incluido el factor la santidad, que no la vamos a ver nosotros, nos vamos a ir de este mundo sin haber visto que fuéramos santos, y eso es lo que confunde. No, yo creo que yo no, yo no sé, los hermanos, sí, ellos sí son santos, pero yo no la pude hacer porque pues yo siempre he sido así, no, estoy excluido yo, porque eso te hacen creer en las predicaciones. Te condenan y te culpabilizan. Entonces, tenemos la santidad verídica, la verdadera, la única que hay, que es la divina, que es la de Dios, que nos la transmite cuando ingresó en nosotros. El que se une al Señor, un espíritu es con Él. Un espíritu. Y así es como nosotros recibimos todo lo que Dios es. Y me decía una vez un hermano, pues esta es una visión muy feliz, como dando a entender que era demasiado bueno para ser cierto, ¿no? Esa es una visión muy feliz, sí, le digo, porque afortunadamente el Señor Jesucristo dijo, fácil es mi yugo y ligera mi carga, ¿no? Porque fácil, fíjense nada más, ¿no? O sea, sí es feliz esta visión, fácil es mi yugo y ligera mi carga, dijo el Señor Jesucristo. Pero el hombre busca muchas complicaciones. Muchas complicaciones. Quiere que sea esto así como más pedregoso, más de una manera que no se deja que Dios haya hecho absolutamente todo. A ver, fraterna. Mateo 11:30. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Amén. Mi yugo, ¿cómo es? Es fácil. Y mi carga es ligera. Sí, tan fácil su yugo y tan ligero que nos ingresó su espíritu con todo. Y nos ha transmitido, transferido, transfundido todo lo que Él es. Es una maravilla de la gracia de Dios. Por eso es el trono de la gracia. Está entronizada la gracia de Dios y es Dios de toda gracia. Hasta de esa gracia de darnos la santidad. Bueno, pues seguiremos en otro podcast. Amén. Amén.